Hola, yo soy Dimelsa y bienvenidos a la hora del libro. Este es el séptimo episodio de la segunda temporada de la hora del libro y como lo mencioné en el episodio anterior, hoy vamos a hablar del último libro de la trilogía de la Casa de los Espíritus. Vamos a hablar de Retrato en Sepia. Este año inicié mi año lector con La Casa de los Espíritus y la segunda temporada también lo iniciamos con este libro por recomendación de muchos de ustedes. Y en el camino me encontré con los otros dos libros de la trilogía y la verdad sí dudé mucho si hablar de ellos en esta temporada, pero dije, yo creo que es el momento, yo creo que es el momento de poder hablar de ellos porque está el boom de la serie y porque creo que extenderlo a otras dos temporadas más pues le pierde como completamente el sentido. En el episodio pasado hablamos de Hija de la Fortuna y esta vez vamos a hablar de Retrato en Sepia. Aquí voy a decir que Retrato en Sepia fue el primer libro que yo me leí de Isabel Allende y lo leí cuando estaba en 11, pero pues en ese momento no tenía idea de que era una trilogía. Esta novela fue publicada en el año 2000 y ya se darán cuenta que ocupa un lugar muy importante dentro del universo literario de Isabel Allende. Esta fue la última novela publicada de la trilogía de la Casa de los Espíritus, pero el orden cronológico, el orden de publicación fue La Casa de los Espíritus, Hija de la Fortuna, Retrato en Sepia. Pero el orden cronológico de la historia es Hija de la Fortuna, Retrato en Sepia y La Casa de los Espíritus. Hay una relación entre personajes, hay una relación, sí, entre estos libros. No está tan marcada, pero hay una relación. Sin embargo, yo creo que cada libro se puede leer de manera independiente y el lector no se pierde. Obviamente, por ejemplo, yo cuando estaba en 11 me leí Retrato en Sepia, lejos de imaginarme, como lo dije antes, que era una trilogía, y yo amé el libro, me encantó perfecto y fue el primer libro que me enganchó con Isabel Allende. Obviamente, ahora que lo leí, ya habiéndome leído los dos libros anteriores, sí le encuentro más sentido a la historia, pero yo sí creo que se puede leer de manera independiente. Mm, Como le decía, es un puente entre historias y muestra la amplia saga familiar de los del Valle. Aquí la protagonista es Aurora del Valle, quien ha crecido rodeada de secretos. Ha perdido los 5 primeros años de infancia referente a sus recuerdos, o sea, de esos primeros 5 años no se acuerda absolutamente nada, debido a un trauma que vivió con su abuelo materno, quien era su gran amor. Debido a esto y a la manera en que crece, toda la novela relata como el recorrido de Aurora buscando su identidad, quién es ella, de dónde viene, por qué tiene estas pesadillas tan recurrentes, a qué se deben, por qué la gente no le contesta, por qué busca y busca respuestas y como que tampoco las encuentra. Ah, esta historia está ambientada entre California y Chile durante la segunda mitad del siglo XIX, una época, como es usual en lo último que hemos leído de Isabel, marcada por grandes cambios políticos y sociales. Creo yo que algo en lo que se parece mucho este libro con La Casa de los Espíritus, a mi modo de ver, es como las diferentes generaciones de una familia y los acontecimientos que en ella pasan finalmente terminan moldeando la vida de las personas y haciendo pues lo que son. Aurora es fotógrafa y es interesante en este punto como este es el símbolo central. Así como una fotografía captura un evento o un instante del tiempo, Aurora trata de reconstruir fragmentos de una memoria rota. Cada recuerdo que va recuperando funciona como una imagen que poco a poco va revelando el retrato completo de su vida. Algo que me encanta de estos últimos libros de Isabel, de estos últimos libros que me he leído de Isabel Allende, es ver cómo uno conoce el personaje también por su familia. A mí personalmente me fascina cuando empieza a meter al primo, a la tía, al abuelo, primero porque todos tienen que ver en la historia. Y segundo, porque lo convierte no solo en un relato familiar, sino también en una memoria. Hay un tema reiterativo en la escritura de Isabel y lo vemos desde Violeta, o sea, que fue el primer libro del cual hablamos en este podcast, que fue de la temporada pasada, y es su capacidad para escribir sobre mujeres que desafían las expectativas de su época, cómo enfrentan esas relaciones familiares complejas, cómo los conflictos políticos también las afectan a ellas como mujeres y cómo el pasado sí tiene un gran peso para lo que uno es y para lo que marca gran parte, eh, pues no sé si de los inicios, porque a veces se tomó más tiempo de eso, pero pues marca gran parte de la vida de uno.
Para mí, personalmente, Retrato en Sepia es una búsqueda para conocerse a uno mismo, pero también para conocer lo que hay detrás de uno, lo que lo forma a uno, lo que uno es. Es un claro ejemplo de que para poder avanzar a veces es necesario mirar hacia atrás y tal vez abrir esas cosas dolorosas, incómodas. Me gustó mucho este libro porque como novedad también lloré. Lloré cuando Aurora empieza a describir cómo su abuela se va acabando por la enfermedad. A la final ella, o sea, si bien es cierto que el gran amor de su vida es su abuelo materno por diferentes condiciones que no les voy a contar porque no voy a hacer spoilers, ella termina viviendo con su abuela paterna desde los 5 años hasta mucho más adelante. Y aprenden a convivir, aprenden a quererse, aprenden a hacerse bromas. Su abuela paterna es muy diferente a sus abuelos maternos. Y ella aprende a vivir con eso también y aprende a amarla en su manera de ser. Y es muy doloroso a mi modo de ver cuando Aurora se casa. eh, y como de desprenderse de su familia para adoptar como su nueva vida de casada, pero como esa nueva vida de casada también es una mentira porque ella está ahí engañada. Y a la final busca la oportunidad para poder escaparse, pero como el escaparse también es todo un tema para esa época de la sociedad en donde ya ella queda tachada, manchada, con el título de separada, sin poder volverse a casar, cómo vuelve a donde su abuela porque ya su abuela se está muriendo. En esa parte fue en la parte que lloré. Fue doloroso, la verdad, leer cómo Aurora describía como su abuela robusta, grande, fuerte, intimidante. En los últimos años de su vida se convierte en una persona tan minúscula, tan chiquita, tan débil, tan vulnerable. Eso fue, eso fue doloroso, la verdad. Am, eh, bueno, aparte de esta parte como en la que lloré, eh, también es, es, no sé si duro, no creo duro, pero pues tal vez sí como, como que toca las fibras. Ver cómo Aurora en vista de estas cosas que han pasado, digamos, de el perder a su abuela, cómo también en ella van incrementando los miedos y muchos temores como de quedarse sola y desprotegida, pero también me parece hermoso ver cómo encuentra gente que está dispuesta a cuidarla y a velar por su seguridad en medio de todo, no solo por el afecto que le tienen a ella y que ella se ha ganado, sino también por el afecto que le tuvieron a su abuela. Y ahí pude ver un dicho que tenía una tía mía y es como sirvamos cuando podamos porque nosotros no sabemos quién viene detrás y quién recoja todo eso que nosotros sembramos y pues finalmente Aurora recoge lo bueno, afortunadamente, que su abuela sembró en otras personas. Entonces, pues esto es Retrato en Sepia, básicamente es una historia de amor familiar, de recuerdos, de historia, porque siempre debe haber un poco de contexto histórico que lo instruya a uno. No, no siento que sea una historia de amor romántico, no, creo que es más una historia de amor familiar, sí. Eh, incluso como de amor también por uno mismo para poder estar bien uno como con todos y poder sanar lo que uno tiene adentro. Si tienen la oportunidad de leer los libros de corrido, me parece sensacional. Si no, como lo decía anteriormente, creo que también se pueden sorprender y coger el hilo bien si lo leen por separado. Si yo tuviera que elegir un libro favorito de esta trilogía, claramente me quedaría con La Casa de los Espíritus. O sea, de verdad, ese tenía que ser el boom de Isabel Allende. Am, es precioso. Sin embargo, estos dos también son muy buenos y creo que complementan muy bien eh, la historia. Yo les decía que no había como, o sea, sí hay una relación entre los tres libros y digamos que en este libro noté que mencionaban más personajes porque este libro menciona personajes del libro anterior que es Hija de la Fortuna y también menciona personajes que aparecerán más adelante en la Casa de los Espíritus, pero no es un libro que vaya como de un año a otro. De hecho, por ahí leí que era un libro, o sea, que esta trilogía pasaba como en 130 años. Entonces, pues, realmente lo que hizo Isabel fue escribir de adelante hacia atrás. Bueno, ese fue Retrato en Sepia. Les voy a leer la última parte de este libro, que es como ya las últimas cosas que escribe Aurora después de que su abuela eh, ya ha muerto.
Si no fuera por mi abuela Elisa, quien vino de lejos a iluminar los rincones sombríos de mi pasado, y por estas miles de fotografías que se acumulan en mi casa, ¿cómo podría contar esta historia? Tendría que forjarla con la imaginación, sin otro material que los hilos evasivos de muchas vidas ajenas y algunos recuerdos ilusorios. La memoria es ficción. Seleccionamos lo más brillante y lo más oscuro, ignorando lo que nos avergüenza, y así abordamos el ancho tapiz de nuestra vida. Mediante la fotografía y la palabra escrita, intento desesperadamente vencer la condición fugaz de mi existencia, atrapar los momentos antes de que se desvanezcan, despejar la confusión de mi pasado. Cada instante desaparece en un soplo y al punto se convierte en pasado. La realidad es efímera y migratoria, pura añoranza. Con estas fotografías y estas páginas mantengo vivos los recuerdos. Ellas son mi asidero a una verdad fugitiva, pero verdad de todos modos. Ellas prueban que estos eventos sucedieron y estos personajes pasaron por mi destino. Gracias a ellas puedo resucitar a mi madre muerta cuando yo nací, a mis aguerridas abuelas y mi sabio abuelo chino, a mi pobre padre y otros eslabones de larga cadena de mi familia, todos de sangre mezclada y ardiente. Escribo para dilucidar los secretos antiguos de mi infancia, definir mi identidad, crear mi propia leyenda. Al final lo único que tenemos a plenitud es la memoria que hemos tejido. Cada uno escoge el tono para contar su propia historia. Quisiera optar por la claridad durable de una impresión en platino, pero nada en mi destino posee esa luminosa cualidad. Vivo entre difusos matices, velados misterios, incertidumbres. El tono para contar mi vida se ajusta más al de un retrato en sepia. Este fue Retrato en Sepia. Me gustaría que también se lo pudieran leer si pudieran. Y lo que digo, o sea, si pudieran conectar los tres sería lo más idóneo. Me falta un libro más de Isabel Allende para poder cerrar mis lecturas de Isabel Allende este año. No creo que hable de ese libro en esta temporada, de pronto en la otra. Siento que con ese también voy a llorar demasiado porque es la biografía que ella escribió de Paula, su hija. Pero bueno, lo dejaremos ahí al aire para la próxima temporada y gracias por acompañarme en este episodio de La Hora del Libro. Nos vemos en el próximo libro.